Gracias por acompañarnos. Son las 6 de la mañana con 57 minutos y en esta oportunidad, se lo había anticipado al inicio de la revista Al Día, vamos a realizar una revisión a cómo se está planteando el panorama electoral antes, durante y después de estas elecciones el próximo 20 de octubre. Para ello quiero dar la bienvenida a Jorge Richer, politólogo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. Héctor, buen día y un cordial saludo a toda la gente en el país. Hay muchas connotaciones que se van presentando. Estamos ya con los cierres de campaña, a pocas horas nada más de iniciar este silencio electoral. Yo quiero preguntarle cómo ve todo este panorama y dentro de lo que se está presentando, ¿existirá una posibilidad, por ejemplo, de que don Evo Morales pueda ganar una primera vuelta? Bueno, sí, el día de ayer y seguramente en las siguientes horas han sido los cierres de campaña, algunos bastante violentos, como en la ciudad de Santa Cruz, acá en La Paz, el de Comunidad Ciudadana Tranquilo. Los cierres de campaña me dan la sensación y la impresión que no han aportado nada nuevo más allá de tratar de mostrar una capacidad de movilización de gente. El balance de la campaña me lleva a concluir algunos puntos. En primer lugar, el país, Héctor, va a entrar en un debate en los próximos, ya no decimos 5 años, 4 meses, los próximos 20 años Bolivia va a caminar hacia el federalismo. Estas son las demandas que se están empezando a notar en la agenda boliviana y que vamos a debatir los bolivianos hacia adelante. Y hay recurrente este pedido de por empezar a considerar el federalismo. Ese es un tema. El segundo tema es que este país, Bolivia, está fragmentado, está profundamente fragmentado a raíz de este proceso de cambio y lo que heredó del proceso de cambio de la democracia pactada. Esta fragmentación, sin embargo, tampoco es que sea crítica. Los países se fragmentan porque en él conviven posiciones políticas que son distintas y divergentes respecto de formas de desarrollo y de convivencia y de participación política. Está fragmentado el Brasil, está fragmentada la Argentina, Venezuela profundamente, Colombia respecto de su proceso de paz también, los Estados Unidos, Ecuador. Francia, Ecuador ahora. Los países en mayor o en menor medida se fragmentan. Chile también ha estado y está fragmentado en dos posiciones entre conservadoras y más progresistas. Entonces esto no es crítico. Sin embargo, las formas de resolución tienen que estar en el marco de la democracia. Ahí están los elementos que preocupan a la sociedad y que deben preocupar a la clase dirigencial. Un tercer elemento claro es que Bolivia en estos 30 y algo más años de democracia ha involucionado en los temas referentes a su institucionalidad. El concepto de instituciones, de institución alejada y equidistante del poder político, que es lo que hace desarrollar a los países, en Bolivia no lo tenemos. No hemos logrado asentar dentro de nuestra sociedad y de nuestro sistema político esta idea de instituciones. Hemos hecho intentos, pero hoy por hoy nos encontramos muy mal. Y esto no es responsabilidad únicamente de un tipo de gobierno, el último gobierno del movimiento al socialismo, sino también era el comportamiento de la gente de la democracia pactada, de la vieja partidocracia. Y en ese sentido tenemos algunos déficits que se han instalado en nuestra sociedad, un déficit de tolerancia, un déficit de conocimiento, un déficit de aceptación pacífica al otro y un déficit de libertad. Y esto nos vuelve precarios, Héctor. Ahora, todo lo que usted me dice, todo lo que usted me refleja, puede incidir dentro de este movimiento político. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también este proceso electoral tenga diferentes connotaciones, llegar a una segunda vuelta, por ejemplo, que Carlos Mesa lo pueda hacer, y si es así, ¿qué factores pueden incidir en esto? Sin duda que la elección está bastante cerrada en el tema de que Evo Morales consigue el 40% a 10 puntos de diferencia de Carlos Mesa. Yo no le puedo vaticinar, Héctor, lo que va a suceder el día domingo, quién va a ganar y quién va a perder, si va a haber o no va a haber segunda vuelta. Evidentemente esto está muy cerrado en esos márgenes. El debate político, la lucha electoral está en Santa Cruz. Lo que Santa Cruz decida va a decantar el proceso político de este día domingo. Ese es un punto. Un segundo elemento.
es que si el señor Carlos Mesa logra acceder a la segunda vuelta, sus posibilidades se multiplican, porque Evo Morales, en todas aquellas elecciones que han tenido un carácter plebiscitario, si queremos, por ejemplo jueces, por ejemplo candidatos que él apoyaba en las subnacionales, estas elecciones desde el año 2015 las ha perdido. Y el mayor referente de esto ha sido el 21F. No debe sentirse cómodo seguramente el candidato oficialista en la perspectiva de tener que ir a plebiscitar sus posibilidades electorales, es decir, una segunda vuelta, uno u otro. En eso Evo Morales es débil. Por esto los esfuerzos están sobre la primera vuelta. Ahora, ¿esta debilidad también podría reflejarse en la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa era la vieja forma de dar gobernabilidad a los partidos políticos, desde el retorno a la democracia el año 82 hasta la caída de Sánchez de Lozada e incluso la renuncia de Carlos Mesa. La gobernabilidad en el país hoy día tiene un nuevo concepto y una nueva forma de estructurarse y de implementarse. Es una gobernabilidad que está sobre la base de la movilización y sobre la base del asambleísmo y la deliberación como mecanismo de petición popular. Este nuevo modelo y esquema de poder que ha desarrollado Evo Morales y el MAS de forma altamente eficiente para poder avanzar en su hegemonía política, es el que sustituyó la vacante que había dejado la democracia pactada, que era una gobernabilidad de alianzas con un número específico en el Parlamento para poder conseguir legalidad, legitimidad y gobierno. Hoy día el Parlamento en realidad legaliza todas aquellas decisiones que se impulsan del Poder Ejecutivo, y esto se logra con movilización y deliberación y asambleísmo popular. Ahora, pero dentro de todo lo que se está presentando dentro del asambleísmo popular, dentro de, ¿qué le digo? Dentro del movimiento, la gente está con una situación muy específica, muy especial. Quieren llegar, no sé si es solo mi percepción, pero quieren llegar ellos a este 20 de octubre. O sea, mucha gente está con la decisión de ya ir a votar por los mismos movimientos que se generan, por las imágenes que se proyectan, por los partidos políticos en movimiento. En el caso, por ejemplo, decía de una segunda vuelta, ¿cuál puede ser la probabilidad de que los partidos que están ahí, los opositores, apoyen a uno o a otro? Porque se ha hablado mucho también que algunos podrían ser funcionales al gobierno, en fin. Pero ¿cuál podría ser el panorama que se presente? ¿Realmente apoyarían a su candidato opositor? ¿Se mantendrían al margen? ¿Lo apoyarían a Evo Morales? Las transferencias de voto, Héctor, no suelen ser lineales. Las transferencias de voto se mueven hacia distintas candidaturas según las afinidades. No toda la gente que apoya, por ejemplo, tiene simpatías por Samuel Doria Medina, en lo personal y en alguna trayectoria política, empresarial, a la sola orden o sugerencia de votar por Mesa lo va a realizar. Claro. Hay afinidades, efectivamente, pero no se mueve necesariamente así. Cuando yo te señalo que el país se encuentra fragmentado, es que toda la izquierda de este país, movilizada, está encolumnada con el movimiento al socialismo y con la figura de Evo Morales. Y la otra parte del país es un voto, si queremos, si vale el término, es un voto duro en favor de Carlos Mesa, no por la tradición de Carlos Mesa, sino que socialmente es gente de clase media, alta, por ejemplo, que no votaría nunca por el movimiento al socialismo. Se van a establecer alianzas tácitas y apoyos de palabras seguramente. Llama la atención, haciendo un paréntesis, que el día de ayer en el cierre de campaña de Carlos Mesa no encuentres a Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, a Luis Revilla, que son quienes le han dado un apoyo explícito. ¿Por qué no están? Porque no suman, porque no quieren ser visibles con Carlos Mesa. Comunidad Ciudadana no los quería tener, no quisieron ir. Hay muchísimas especulaciones que se pueden hacer. Pero la actual segunda vuelta
una rápida política de alianzas y de manifestaciones para generar la sensación de quién suma más. En una segunda vuelta que no la hemos vivido los bolivianos hasta el día de hoy, sí, los países siempre, Héctor, terminan con aproximaciones cercanas al 50% para cada uno de los candidatos. Eso te muestra la fragmentación que existe, que no hay que espantarse porque esto no es crítico, es normal en los países, simplemente que en Bolivia a momentos toma visos de violencia por estos déficits que te señalaba, de intolerancia y de no aceptación al otro. Y eso es lo que vuelve crítico el proceso electoral. Muy bien, y dentro de este proceso, a través de las encuestas se han presentado muchas sorpresas. Y es inevitable que en la oportunidad hablemos del candidato del PDC. ¿Qué le parece lo que sucede con el doctor Chi? Básicamente, ha sido mágico que de un momento aparece con un 0.8, un 0.5, a un 5,5, 5,7. Y el señor Chi no olvidará, si logra quedar en tercer lugar en estas elecciones, no olvidará esta performance que logra en las elecciones. Y ¿cuál es la explicación que encuentro para el surgimiento del doctor Chi? Las sociedades tienen un sedimento muy conservador, todas las sociedades, profundamente conservador. En algunos lugares tenemos gente que puede rememorar, decir, añorar un gobierno militar, autoritario, que ponga orden en este desorden que este sector conservador suele ver y percibir en la sociedad. Con las posiciones del candidato Chi del PDC, resurgen los sectores más conservadores que muy pocas veces se ven identificados con una propuesta electoral. Chi representa a un sector del conservadurismo más duro de una sociedad con propuestas que han sido superadas ya en todo el devenir democrático y en los tiempos actuales que tenemos, como estas referencias a la mujer, al rol de la mujer y a los comportamientos que puede tener el hombre con la mujer. Entonces, este sector conservador hoy en día encuentra una representación, entre otros elementos, una representación y le confiere su voto en las encuestas. Hay que ver si esto evidentemente se ratifica ya en el proceso electoral. Uh-huh. Las encuestas son fiables, pueden ser fiables en función de la muestra, en función de la cientificidad con la que se realiza, pero también hay que tener en cuenta la labor del encuestador, la persona, en este caso los muchachos que llevan adelante el cuestionario, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos de cuestionario, y eso puede también causar errores sobre la encuesta y sobre las respuestas que se van obteniendo de la población. Perfecto. Y claro, cuando nosotros estamos viendo esos números, porque la gente queda sorprendida automáticamente cuando ve estas encuestas, cuando ve estos números, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que ha podido fallar, por ejemplo, con Ortiz? Porque en 6 departamentos es desplazado por este señor, la gente como que ya no tiene tanta afinidad por Bolivia, dice no, se van al PDC, o sea, y es lo que usted me decía, probablemente un tercer lugar, quién sabe. Llegaría. Y de hecho que para Ortiz, ¿no? Para Ortiz su candidatura y el partido de Rubén Costas en Santa Cruz, un cuarto lugar, va muy por debajo de sus expectativas, además no lo proyecta en la perspectiva futura. ¿Sería un golpe duro para ellos? Sería un golpe absolutamente duro, porque también hay que tener en cuenta, acá otro paréntesis, que el señor Rubén Costas, así como critican que Evo Morales se reelige permanentemente, el señor Rubén Costas también es gobernador de Santa Cruz desde el primer día que Evo Morales es presidente. Se ha venido reeligiendo. ¿Qué va a hacer el señor Rubén Costas el próximo año? ¿Será candidato a alcalde? ¿Será de nuevo candidato a gobernador? Habrá que ver. Pero esto los puede debilitar. ¿Qué ha fallado con el señor Óscar Ortiz? Fundamentalmente la estrategia política de este partido, el mensaje que han llevado a los bolivianos. Esta insistencia obsesiva por querer desfenestrar al señor Carlos Mesa
ha empezado a tener consecuencias. En política hay algo que es muy claro. Cuando estás decidido a llevar e implementar un ataque en una campaña electoral contra un adversario que no es el primero, sino que en este caso es el segundo y a distancia del primer lugar, tienes que tener en cuenta que también vas a ser afectado. No solamente el atacado, porque tiene que dar explicaciones sobre una supuesta acusación, es el afectado. El que ataca también siente las consecuencias de este ataque no planificado. Entonces ahí Óscar Ortiz y todos sus candidatos han atacado al señor Mesa de forma reiterada, casi obsesiva, y acá da la apariencia que Carlos Mesa va logrando endurecer su voto por este concepto de voto útil, de una oposición aglomerada, y el señor Ortiz ve que su ataque ya no tiene efecto y va dando pasos hacia atrás. Es una mala estrategia. Ortiz es un hombre inteligente y es un hombre con ideas claras no tanto en lo político, pero sí en lo económico, que podría haberle hecho un planteamiento a los sectores propios de su votación, un planteamiento mucho más interesante que tratar de ir por el lado de la agresividad contra un candidato para desplazarlo e incorporarse a la segunda vuelta. Entonces, hay una estrategia evidentemente fallida y una incapacidad de haber leído cómo conseguir una información diferenciada. ¿Qué quería la gente? ¿Quería ataques a Carlos Mesa, a su opositor, a un semejante, o quería propuestas? Eso ellos no lo han investigado, y no solamente, Héctor, funciona la política con el voluntarismo de salir casa por casa y sentir el cariño y te invitaron a almorzar en esta casa que tocaste el timbre. Funciona haciendo un ejercicio intelectual muy fuerte y teniendo una información diferenciada, investigando qué es lo que quiere la sociedad para que tú puedas sintonizar con las exigencias, expectativas y ansiedades de la sociedad y poderles dar un mensaje adecuado. No es una lotería donde a ver yo qué digo y veo si esto va en sintonía con la sociedad. Yo tengo que preguntar, estudiar, investigar y construir después un mensaje en función de lo que la gente quiere. Y en eso el partido de gobierno, para su sector duro, tiene la figura muy, muy clara. Muy bien, gracias por acompañarnos en este análisis. Yo estoy seguro que mucha gente en su casa, al igual que nosotros, analiza o debate de la misma forma para conocer qué podría suceder o cuál es el panorama que se va presentando antes del 20 de octubre. Jorge Richet, le agradezco mucho por estar acá en la revista. Gracias a ti, Héctor, y yo te dejo solamente esto. Hay una sensación que me genera el proceso electoral, el voto duro del que hablamos, el voto duro del movimiento al socialismo, que la gente siempre ha señalado que está en el orden del 25-30%. Yo tengo la sensación que ese voto duro está en el orden del 40%, y eso es lo que lo está respaldando y sosteniendo a Evo Morales, porque el ciclo político en Bolivia, que suelen ser de 18 años, está por concluir. Evo Morales son 18 años, Evo Morales ya cumple 15 años desde que ganó la elección del año 2005. En ese sentido está agotándose el ciclo político y esto va a tensionar fuertemente el ambiente. Si su base dura de votos duros es 40%, todavía va a poder ganar esta elección, pero habrá que ver el día domingo. Muy bien, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a ti, siempre un saludo a la gente. Que tenga un buen miércoles. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por estar junto a nosotros. Hay más acá en la Revista al Día.